Hola, esto es divulgaciontotal.com. Hoy es 4 de mayo del 2023 y este video se llama Diferencia entre contactados y programas espaciales secretos. Y bueno, ¿por qué la diferencia? Porque una cosa es lo que dicen los contactados como los conocemos, al menos en Hispanoamérica, ¿no? Los contactados de los grupos de contacto extraterrestre y los denunciantes de los supuestos programas espaciales secretos, que dicen haber formado parte de ciertos programas espaciales secretos. Pero vayamos al tema, pero antes del tema, quiero decirles que este video llega a ustedes gracias a el foro de divulgaciontotal.com. Es decir, nuestro auspiciador somos nosotros mismos. El foro de divulgaciontotal.com es una sección en nuestro sitio web en donde ustedes pueden ir y registrarse, en donde tenemos muchísima información interesante que estamos compartiendo y conversando con los usuarios. Ya hay varios usuarios registrados y de allí es que hemos tomado varias preguntas de uno de los usuarios para este video, ¿no? El foro está dividido en las secciones o categorías de conspiración, política, finanzas, espiritualidad y tecnología. Dentro de cada una de estas categorías hay diferentes foros y en este caso, dentro de conspiración, bajo el foro de programa espacial secreto, o programas espaciales secretos, mejor dicho, ¿no? Uno de los comentarios más recientes fue el que fue publicado, mejor dicho, por el usuario Apurlek. Así que vamos a tomar su mensaje, publicado hace 24 horas, ¿no? El día de ayer, 3 de mayo. Gracias a Apurlek por usar nuestro foro y vamos a tomar su post, vamos a ponerlo aquí mejor, de manera más clara en pantalla, ¿no? Para referirnos a él. Entonces, dice Apurlek: yo participé desde hace un tiempo. Bueno, para empezar, antes en su publicación dice, ¿no? Tengo muchas preguntas desde que conocí la información de los programas espaciales secretos. Y dice, yo participé desde hace un tiempo en los grupos de contacto extraterrestres iniciados en Perú. Y bueno, ahí tenemos una coincidencia contigo, Apurlek, porque nosotros también participamos en uno de esos grupos, ¿no? En nuestro caso fue Rama. Imagino que es posible que hayas estado en el grupo Rama también, o lo que formalmente se conocía como el grupo Rama, ¿no? Hoy no tiene un nombre formal. Entonces, dice Apurlek, y allí se vivían experiencias y se compartía cierta información respecto a nosotros y el universo, según los grupos extraterrestres contactados. Y esa información sobre los programas secretos, esta información se refiere, ¿no? La que hemos estado publicando nosotros sobre los programas espaciales secretos, cuestiona mucho la dinámica de intervención y explica algunos huecos de información que no han sido explicados en los grupos de contacto. Esto es muy cierto. Lo que dice Apurlek es cierto, ¿no? Digamos que en nuestro caso, esa fue también en parte una de las razones por las cuales dejamos de seguir la información de los grupos de contacto de los que habíamos participado nosotros de primera mano, ¿no? Como Rama, y comenzamos a buscar información de otro tipo y por otros lados, que es todo lo que ven volcado en nuestro sitio web divulgaciontotal.com y en nuestro canal de YouTube y otros canales, ¿no? Porque digamos que para nosotros, ¿no? Desde nuestro punto de vista, los grupos de contacto en Perú, digamos que siempre se basan en la información recibida por los contactados o los que pueden obtener información recibida de manera psicográfica
Y la información, si bien se dice siempre en los grupos de contacto que es atemporal, para confirmar, una de las maneras de confirmar que de verdad es un mensaje de los hermanos mayores o los guías de Misión Rama, ¿no? Una manera de confirmar que es un mensaje real es que el mensaje, las palabras, las frases sean verdaderamente atemporales, es decir, que uno las puede leer hoy o las puede leer en 5 años, ¿no? Las palabras estas recibidas, y pueden resonar con uno, ¿no? Pueden parecer actuales en cualquier momento. Y efectivamente muchos de los mensajes recibidos son de ese tipo, pero siempre son casi lo mismo, ¿no? Hacer trabajos de meditación, hacer aperturas de ciertas energías en ciertas regiones del planeta, en nuestro caso en diferentes lugares de Sudamérica, y en eso se basa todo. Nunca hay mucha mayor información o aclaración de lo que las fuerzas del mal o las fuerzas del lado oscuro pueden estar haciendo. Entonces, ¿no? Dice Apurlek, si se llega a comprobar la realidad de los programas secretos y ya conseguimos salir a otros lugares del universo desde hace mucho, trayendo muestras, se refiere pues a trayendo incluso pues material o tecnología, me imagino, ¿no? Luego empieza una serie de preguntas de Apurlek y vamos a tratar de responder una por una, ¿no? Dice la primera: ¿bajo qué condiciones entonces nos encontramos como humanidad? Se refiere, ¿no? ¿Bajo qué condiciones nos encontramos como humanidad de cara al universo? Bueno, y esto es ya mi opinión personal, ¿no? Como humanidad, pienso que estamos llegando a lo que se podría quizás llamar algo así como una adolescencia, que es similar a lo que escuchábamos en los grupos de contacto, recordarás a Apurlek, ¿no? No sé si sigan repitiendo el mismo mensaje, pero efectivamente parece que estamos en algún tipo de adolescencia como humanidad, ¿no? Antes éramos una humanidad de una conciencia como infantil y ahora como humanidad estamos en una adolescencia en la cual no tenemos todo el conocimiento que deberíamos tener sobre nuestro lugar en el universo, pero estamos camino a ello. Es decir, sabemos más que hace unos 100 años, pero no sabemos todo. Lo que pasa es que parte de nuestra humanidad, es decir, un grupo, élite o como lo quieras llamar, ¿no?, ha acaparado ese conocimiento y no lo ha revelado al resto de los miembros de la humanidad, de nuestra humanidad. Y ese es el trabajo que debemos superar, que tenemos que superar como una humanidad que está en la adolescencia y que quiere llegar a la adultez con cierto nivel de madurez, ¿no? Como humanidad, de cara al universo, debemos tratar de destapar todos los velos que nos han tenido o nos han mantenido en la ignorancia para poder ocupar nuestro lugar como una raza más, que forme parte del grupo de razas que tiene la suficiente madurez, esa madurez, como para no solamente ser capaces de salir del planeta e ir a otros lugares del universo, como supuestamente ya lo han logrado ciertos programas secretos a través de ciertas élites o grupitos de nuestra humanidad, ¿no?, sino también que seamos capaces con madurez de compartir ese conocimiento con todos los miembros de nuestra propia humanidad, sin el encubrimiento que desde hace más de 100 años nos mantiene en la ignorancia, debido a esas agendas de control y al abuso al que nos han sometido, ¿no? Aparentemente solo unos pocos disfrutan del avance tecnológico alcanzado y la gran mayoría de la humanidad sigue en la misma situación desde hace 100 años, ¿no? Y esto lo podemos ver fácilmente. Fíjense solamente la comparación en el avance en tecnología de, por ejemplo, el transporte contra el avance en la tecnología de las comunicaciones, ¿no? Tenemos hoy supercomputadoras que entran en nuestros bolsillos con las cuales nos podemos comunicar con cualquier persona en cualquier parte del planeta a través de una red llamada Internet,
Sin embargo, la tecnología del transporte sigue quemando combustible fósil. El motor de 4 tiempos sigue funcionando en todos los automóviles de hoy, ¿no? Con admisión, ignición, expulsión de gases, etc. Es la misma tecnología de hace más de 100 años. Entonces, allí nada más nos estamos dando cuenta cómo nos han ocultado el avance. El avance que deberíamos tener nos lo dan solo en ciertos sectores, en ciertas industrias, dependiendo de lo que se quiere revelar, lo que se quiere soltar. Y el avance en otros campos, como por ejemplo el transporte, no existe. Y no me digan pues que los autos eléctricos son un avance, ¿no? Los autos eléctricos no tienen ningún futuro, desde mi humilde opinión, ¿no? A estas alturas ya deberíamos estar utilizando la gran cantidad de energía que existe en el universo, que nuestro propio planeta genera con nuestro propio campo electromagnético, etcétera, ¿no? Pero en fin, eso ya es otro tema. Como decía, solo unos pocos disfrutan del avance tecnológico alcanzado y la gran mayoría de la humanidad sigue en la misma situación desde hace 100 años. Ese es el obstáculo que debemos superar. Y lo debemos superar nosotros mismos, es nuestra responsabilidad. Nadie va a venir de otro planeta o de otro lado del universo a ayudarnos. Nuestro avance es nuestra propia responsabilidad. Ahora, la siguiente pregunta dice acá: si ya intervenimos afuera, me imagino que se refiere a si ya hemos salido del planeta con estos supuestos programas espaciales secretos, ¿no? Entonces, dice, ¿ellos podrían hacerlo aquí en cualquier momento? Me imagino que ellos son los extraterrestres, ¿no? Entonces, ¿por qué la mayoría de contactados no hablan sobre esto, ¿no? Bueno, estas son ya 2 preguntas. Bueno, digamos, el hecho de que nosotros, aunque en realidad deberíamos, repito, decir los pocos de nosotros, ya hayan intervenido fuera del planeta, no necesariamente quiere decir que ellos, los extraterrestres, podrían hacerlo aquí en cualquier momento. Digamos, hemos escuchado más de una vez de diferentes contactados o de diferentes, no contactados, sino más bien de diferentes insiders, denunciantes de los programas secretos, ¿no? Que, por ejemplo, lo que dicen en la serie de televisión Star Trek, que llamaban en inglés la Prime Directive o la primera directiva o la directiva principal, ¿no? Es cierta, supuestamente hay una ley universal que no le permite a los extraterrestres intervenir en un planeta cuando quieran o en cualquier momento, ¿no? Según esos denunciantes de los programas secretos, los contactos serían en realidad autorizados, entre comillas, por nosotros, y esto de diferentes maneras, consciente o inconscientemente. En el caso de Corey Goode, por ejemplo, ¿no? Corey Goode, el denunciante del programa espacial secreto, ¿no? De uno de los programas espaciales secretos, dice que los extraterrestres le comentaron que a las personas a las que contactan no necesariamente son, entre comillas, elegidas o especiales, sino que en algunos casos los contactados, o mejor dicho, su ser superior, su alma, su espíritu, como lo quieran llamar, podría haber autorizado el contacto con anticipación, es decir, antes de haber encarnado. Y por eso es que ocurren ciertos contactos. Si esto es así, esa información coincidiría con la información que obtuvo el Dr. Michael Newton de sus pacientes de hipnoterapia, los cuales reportan que entre una vida y otra somos nosotros mismos los que nos trazamos los puntos principales de nuestra futura encarnación, ¿no? Ahora hay diferentes casos, ¿no? Algunas personas dicen que habrían encarnado antes en otros planetas y habrían luego encarnado en nuestro planeta para después ser contactados y hacer algún tipo de trabajo o misión, ¿no? Ahora, la otra pregunta de Apurlek era el por qué la mayoría de contactados no habla sobre esto.
Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Los contactados de los programas, o no de los programas secretos, los contactados de los grupos de contacto como Misión Rama, por ejemplo, tienen fuentes de información de lo que ellos llaman los hermanos mayores o los guías de Misión Rama, que son los guías extraterrestres. Imagino que todo depende de qué personas contactadas obtengas información, ¿no? O de qué denunciantes. Por el lado de Corey Goode, por ejemplo, sí se habló de esto, Corey Goode habló del tema, pero Corey Goode no es un contactado per se, como lo conocemos en los grupos de contacto en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Digamos que nosotros nunca hemos escuchado esa información desde el lado de los grupos de contacto, ¿no? Como Rama. Quizá depende de qué seres, qué tipo de seres son los que están teniendo contacto con los seres humanos, ¿no? O cuál sea realmente la misión de contacto, la intención detrás de ese contacto. Así que es diferente lo que denuncian los que dicen haber participado en los programas secretos con lo que los contactados dicen haber recibido de sus guías extraterrestres. Ahora la otra pregunta dice, ¿por qué los informantes del programa espacial secreto, como Corey Goode se refiere, ¿no? O Randy Kramer, no han mencionado las ciudades y sus miles de habitantes entre colonos extraterrestres y humanos que supuestamente tienen en las lunas de Júpiter, según los contactados? Claro, se refiere a Purlek a que los contactados de Misión Rama, por ejemplo, han recibido la información de sus guías extraterrestres de que existen colonias en las lunas de Júpiter, como por ejemplo Ganímedes. Hace mucho tiempo, Sixto Paz y otros contactados reportaron que existía una ciudad en Ganímedes llamada Morlen. Esto según los guías extraterrestres. Sixto dice haber viajado inclusive físicamente, no solamente de manera astral, al lugar, y ha pasado tiempo allí incluso, en esa colonia. Y los denunciantes o informantes de los programas secretos no hablan de esto. Bueno, a ver, imaginamos de nuevo que depende de qué tipo de seres o qué tipo de misión o de contacto o intención tenga cada grupo extraterrestre con las personas de nuestro planeta, ¿no? Que son informadas o contactadas, ¿no? Corey Goode, denunciante del programa espacial secreto, ha mencionado que las reuniones a las que él ha asistido fueron realizadas no en una luna de Júpiter, por ejemplo, y nunca ha mencionado el haber estado ni en Ganímedes, que creo que la ciudad en Ganímedes no se llamaba Morlen, sino en realidad los guías extraterrestres le llamaban Morlen a Ganímedes, ¿no? Esa es la historia que tenemos de parte de los contactados de Rama. Corey Goode ha mencionado que ha ido a algo así como una burbuja temporal, pero no en Júpiter ni en una de sus lunas, sino es una burbuja de tiempo y espacio cercana a Júpiter. Algo así como una esfera de tiempo y espacio en donde existe una gran instalación de tipo estación espacial con salones inmensos en donde se reúnen diferentes razas a través de sus representantes para discutir temas y llegar a acuerdos que incumben a todos los asistentes y a sus civilizaciones, ¿no? Eso es lo que ha reportado Corey. Él nunca ha reportado ir a Morlen o Ganímedes, como se le conoce en los grupos de contacto, ¿no? Como repito, todo depende de quién cuenta la historia. Así que es diferente lo que estas personas dicen y es un poco difícil tratar de, digamos, unir ambas información, ambos datos, ¿no? Porque no hay, digamos, puntos de contacto o conexión, no hay muchos puntos de conexión entre lo que los contactados de Rama dicen y lo que dicen los denunciantes de los programas secretos como Corey Goode y como Randy Kramer. Ahora,
La otra pregunta de Aporlek dice, ¿por qué los contactados no hablan sobre los habitantes humanos en las bases del conglomerado corporativo interplanetario de la Luna y Marte? Bueno, eso es justamente lo que explicaba anteriormente, ¿no? En esta pregunta también Aporlek se está refiriendo específicamente a los contactados de Rama y grupos afines, ¿no? De nuevo, pareciera que los contactados hispanoamericanos fueron contactados por guías extraterrestres de misión Rama y ese grupo fuera completamente diferente a los grupos que contactaron a Corey Goode. Los contactados de misión Rama, digamos que siempre se enfocan en ser positivos y en crear lo que los guías dijeron, luz en la Tierra, ¿no? Traer la luz a la Tierra, que es en realidad supuestamente la traducción de las palabras del nombre del grupo, ¿no? Ra es luz y Ma es tierra, luz en la Tierra, Rama. En el caso de Corey Goode y otros denunciantes de los programas secretos como Randy Kramer, ellos han narrado sus historias no solamente con un aspecto positivo, porque han tenido experiencias también positivas, ¿no? Sino también con el lado negativo que muy rara vez se escucha de parte de los contactados de grupos como Rama, ¿no? Y pienso yo que puede ser especialmente por las experiencias que supuestamente estas personas como Kramer y Goode dicen haber vivido en los programas espaciales secretos y que no fueron siempre muy positivas, ¿no? Las cuales incluyen a veces hasta abuso tanto de seres humanos como de seres extraterrestres, aunque no lo crean, ¿no? La esclavitud de seres humanos en Marte, por ejemplo, fue reportada por Corey Goode, ¿no? Esto para trabajar como mano de obra en minas, supuestamente para el minado de ciertas partes de ese planeta. Y también han hablado de enfrentamientos, ¿no? Enfrentamiento cinético militar, como dice Randy Kramer, ¿no? Con armas, ¿no? Contra especies de seres reptilianos, insectoides, etc., ¿no? Como dice Randy Kramer. Digamos que Rama, desde nuestro punto de vista, por ejemplo, el grupo de contacto Rama, fue como más amable y lo más que mencionaban eran las acechanzas que podrían aparecer cuando uno trata de hacer un trabajo positivo, especialmente cuando está haciendo lo que se llama en Rama las cadenas de irradiación. Estamos haciendo en grupo trabajos de meditación para enviar energía positiva al planeta, etc., ¿no? Supuestamente uno debe crear una cúpula de protección antes de hacer ese tipo de trabajos para evitar esas acechanzas negativas. Pero gente como Corey Goode y Randy Kramer hablan más claramente sobre el lado humano y extraterrestre negativo. El lado negativo de ambas partes, ¿no? De los programas secretos e incluso sus posibles enlaces con élites y grupos de gobiernos negativos en nuestro planeta. Creo que la diferencia principal radica en las supuestas experiencias que cada una de esas personas dice haber vivido, ¿no? En el caso de los contactados como, por ejemplo, Sixto Paz Wells o Ricardo González, nunca, al menos ellos nunca lo han dicho, ¿no? Nunca han tenido experiencia militar ni en programas secretos espaciales. Ellos fueron contactados principalmente en base a su propia iniciativa, su propia inquietud y su propia necesidad de aprender cómo podría ser la comunicación con seres avanzados, ¿no? Avanzados espiritual y tecnológicamente. La narrativa de Corey Goode y de Randy Kramer viene desde un punto de vista de una persona que ha tenido una carrera militar y que ha sido tratado de manera dura, difícil, ¿no? Primero en las ramas militares a las que sirvieron y luego en las extensiones de esas ramas militares en un mundo en donde las corporaciones son las que mandan,
con su tecnología avanzada de ingeniería inversa o a veces de intercambio con seres extraterrestres, ¿no? Y los militares en esos casos actúan como socios de esas corporaciones que hacen algo así como una uh, fuerza policial, ¿no? Digamos que, como dijo en algún momento Emery Smith también, ¿no? Los militares prácticamente sirven como fuerza policial o fuerza de vigilancia para las grandes corporaciones que administran esos programas secretos. Ahora, ¿qué dice acá? Otra pregunta de Arpurlek dice: ¿existen más de una federación o grupos extraterrestres con fines diversos y por ello esta falta de relación? Es muy posible realmente, ¿no? Es una muy buena pregunta que nos gustaría también resolver. Muchos contactados del lado positivo, por ejemplo, como de Rama, a veces hablan de la Confederación de Mundos de la Galaxia o de un Consejo de Ancianos. Creo que son 24, supuestamente, los que se reúnen en Morlan o Ganímedes. Digamos que por el lado de federaciones o confederaciones también hay una gran confusión y cada contactado dice las cosas desde el punto de vista de lo que cree haber experimentado, y los denunciantes de programas espaciales secretos dicen otra cosa, ¿no? Si bien es cierto, también hablan de algún tipo de organización jerárquica con representantes de ciertas razas o ciertos mundos que se reúnen, no siempre son la misma historia que los contactados dicen tener de los guías extraterrestres, ¿no? Todas estas narrativas pueden ser diferentes en ciertos aspectos o similares en otros, y realmente retan nuestra capacidad de discernimiento. Tenemos que aprender a escuchar sin que las emociones nos controlen y saber que no debemos caer en el optimismo exagerado de ciertas personas que dicen canalizar información, ¿no? Y que dicen que todo ya está resuelto, que los malos han sido apresados o han sido expulsados de la galaxia, ¿no? Pero tampoco debemos caer en el pesimismo súper ultra trágico de ciertas personas que dicen que todo está perdido, ¿no? Que no tenemos salvación, etc., ¿no? Nosotros tenemos el poder de discernir y tratar de captar qué es lo que resuena más en nuestro interior, ¿no? Podemos usar ese poder. Y es exactamente como ahora, por ejemplo, vemos no solo las noticias de los medios masivos, sino también a los influyentes de las redes sociales, ¿no? Cada vez es más difícil que nos convenzan rápidamente con cualquier narrativa. Siempre debemos tomarnos el tiempo de procesar diferentes fuentes de información y notar qué parece razonable y qué parece disparatado. Ahora, y la última pregunta de Porlek dice aquí: ¿quiénes son las corporaciones que manejan los programas secretos? Bueno, en base a lo que reportan personas como Randy Kramer, Corey Goode, y también, deberíamos decir, posiblemente de manera más importante, William Tompkins, ¿no? Las corporaciones que manejan los programas secretos serían las grandes compañías aeroespaciales, ¿no? Que han trabajado con los gobiernos de diferentes países. Entre estas podemos mencionar a Lockheed Martin, por ejemplo. Es una de las corporaciones aeroespaciales que siempre es mencionada, sobre todo por algunos de los denunciantes más importantes, como William Tompkins, quien trabajó para la Marina de los Estados Unidos, ¿no? Lockheed Martin, y para NASA también deberíamos decir, Lockheed Martin es muy mencionado por William Tompkins. Su subsidiaria también, Skunk Works, ¿no? También otra empresa que siempre es mencionada es Northrop Grumman. Esta es otra empresa que parece que está, digamos, en el frente del avance tecnológico, y es muy posible, en base al menos a lo que reportan los denunciantes de los programas secretos, que estas corporaciones y otras serían las que tienen el control de ciertos programas
espaciales secretos, ¿no? Y supuestamente serían parte del conglomerado corporativo interplanetario que menciona Corey Goode en su narrativa. Ahora, debemos aclarar, ¿no?, que términos como el conglomerado corporativo interplanetario, ¿no?, o la flota oscura, este tipo de términos para referirse a ciertos grupos espaciales que ha usado Corey Goode, supuestamente, según él y David Wilcock, son términos que ellos han, digamos, acuñado o creado para referirse públicamente a esos grupos, pero en realidad, según Corey Goode y según David Wilcock, dice que esos grupos tendrían otros nombres y los que verdaderamente han formado parte de los programas secretos saben cuáles son esos nombres. Tanto David Wilcock como Corey Goode han mencionado que ellos no van a revelar esos nombres, los nombres verdaderos de esos grupos, porque esa es una de las pocas maneras que les queda para ellos confirmar si algún otro denunciante o supuesto insider o supuesto informante de los grupos espaciales secretos, de los programas secretos, está diciendo la verdad o no. Hay mucha gente hoy en día que crea canales de YouTube, ¿no?, o canales en Telegram, y que habla de sus experiencias en los programas espaciales secretos o haber sido super soldados y que han formado parte fueron parte de la flota oscura o del Solar Guardian, en fin, ¿no? Resulta pues que estos nombres no necesariamente son los verdaderos nombres, y los que, como dice Corey Goode o David Wilcock, los que verdaderamente saben los nombres de esos programas no los dicen en público, porque de esa manera pueden confirmar quién está diciendo la verdad y quién no. El que sabe la verdad sabría esos nombres de esos grupos de manera exacta, como realmente les llaman dentro de estos programas secretos, ¿no? Pero en fin, eso ya es un detalle aparte. Y bueno, gracias a Porlek por todas estas preguntas que nos pareció interesante compartir, ¿no? Porque está él compartiendo su punto de vista desde un miembro de un grupo de contacto. Y nosotros fuimos también miembros de un grupo de contacto, ¿no? Me parece que fue el mismo, ¿no? Rama. Y definitivamente, en Rama uno puede llegar hasta cierto punto de información, pero más allá de eso no hay, ¿no? No hay conexión con lo que vemos nosotros que ocurre en el terreno, en nuestro planeta, ¿no? La conexión de los supuestos programas secretos y los seres extraterrestres con lo que ocurre en la geopolítica de nuestro planeta es lo que le falta a los grupos de contacto. Esa información faltante la hemos venido a encontrar en lo que ciertos denunciantes como Corey Goode y Randy Kramer dicen, ¿no? Esa es la conexión a tierra, a lo que podría estar pasando realmente entre los grupos extraterrestres y los grupos que controlan nuestro planeta. Ahora, y decimos podría, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos confirmación, no tenemos manera de saber si lo que dice Corey Goode es 100% real o no, lo que dice Randy Kramer es 100% real o no. Solamente podemos tratar de conectar la información y ver si tiene sentido algo de esto, ¿no? Lo que estas personas denuncian parece que ellos mismos verdaderamente lo creen. ¿Hasta qué punto pueden ser real y hasta qué punto pueden ser memorias implantadas? Eso ya es otro tema también, ¿no? Habría que ver qué tanto podrían haber sido memorias implantadas en ellos, ¿no? Pero bueno,
De cualquier manera, lo único que podemos seguir haciendo, como dije, es escuchar todo tipo de información y tratar de discernir qué es lo que más resuene con nosotros y qué es lo que tiene más sentido, ¿no? Entre lo que se dice que hay fuera del planeta y lo que vemos nosotros estando en la superficie del planeta. Como ven, vale la pena estar revisando la información que tenemos en el foro de divulgaciontotal.com. Suscríbanse, participen de la conversación, es gratuito, ¿no? Y no está limitado, y se puede entrar desde su dispositivo móvil, desde su teléfono, desde su tablet, desde su computador, y seguramente iremos agregando otros foros dentro de cada categoría, ¿no? A medida que recordemos que otros temas son interesantes. Bueno, esto es todo por ahora. Ya saben, vayan a divulgaciontotal.com/foro o /foro y suscríbanse. Nos comunicaremos en el próximo video. Será hasta entonces. Muchas gracias. Cambio y fuera.